Buen día para todos y bienvenidos a una nueva revisión. El día de hoy vamos a tocar el tema de neumonía. Mi nombre es Daisy Villamil Ángel, estudiante de medicina. ¿Y qué es la neumonía? La neumonía es una infección del parenquima pulmonar ocasionada por proliferación de bacterias, virus, hongos y protozoos. Vamos a hacer una revisión rápida de la fisiopatología. Primero recordemos que hay una colonización de microorganismos patógenos, los cuales van a tener como punto de entrada inhalación de aerosoles que estén contaminados por ellos, propagación hematógena, aspiración de secreciones orofaríngeas, extensión contigua desde el espacio pleural o mediastínico que estén cursando por infecciones. ¿Qué pasa aquí? Hay una invasión alveolar, lo que genera una activación de los macrófagos a nivel alveolar, más proteínas locales A y D de la sustancia tensoactiva, que van a generar una respuesta inflamatoria, la cual va a llevar a una liberación de mediadores inflamatorios como las citocinas, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, que va a generar en mi hospedador fiebre. Y las quimiosinas como interleuquina 8, factor estimulante de colonias de granulocitos que va a conllevar a un reclutamiento pulmonar de los neutrófilos, lo cual va a generar una leucocitosis periférica y un aumento de las secreciones purulentas que genera en mi hospedador un infiltrado pulmonar que a la auscultación se va a poder evidenciar estertores crepitantes. Hay una fuga alveolo-capilar, la cual va a llevar a una sobrecarga capilar y una fuga de eritrocitos, lo que conlleva en el hospedador una hemoptisis. Esta sobrecarga capilar va a generar un proceso de hipoxemia que va a tratar de ser compensado por la taquipnea, que esta nos va a llevar a una alcalosis respiratoria. Esta fuga alveolo-capilar va a generar disminución del volumen pulmonar y disminución de la distensibilidad pulmonar, lo que va a generar en el hospedador una disnea. Y bueno, la clasificación de la neumonía. La clasificación la podemos hacer en neumonía adquirida en la comunidad y neumonía adquirida en el hospital. La neumonía adquirida en la comunidad se da por un estadio menor a 2 días desde el ingreso hospitalario del paciente o después de los 7 días del ingreso hospitalario del mismo. En la neumonía adquirida en el hospital vamos a encontrar la posterior a 2 días del ingreso hospitalario o antes de 7 días del ingreso hospitalario. En las neumonías vamos a encontrar microorganismos causales que los vamos a clasificar en típicos, atípicos, en microorganismos que van a estar presentes en pacientes inmunocomprometidos y virus. Entre los típicos tenemos el neumococo. En los atípicos, el Mycoplasma pneumoniae, la legionela. Algunos microorganismos que nos va a generar la tularemia, que sería el contacto con conejos. Y la clamidia pesitasi, que se va a generar por el contacto con excrementos de aves. En los pacientes inmunocomprometidos vamos a encontrar el histoplasma, los criptococos y algunas neumonías por aspergillus. En cuanto a los virus, tenemos adenovirus, virus sincitial respiratorio, coronavirus, influenza, micobacterias tuberculosas y no tuberculosas y bacillus anthracis. Dentro de los factores de riesgo vamos a hablar de algunos. Edad mayor a 65 años, uso de antibióticos en los últimos 3 meses, el alcoholismo, múltiples enfermedades concomitantes, inmunosupresión, incluyendo las terapias con corticosteroides mayores a 10 miligramos día. Estos por lo general vamos a encontrar agentes causales como el Streptococcus pneumoniae. En las enfermedades enfermedad o alteración pulmonar de base vamos a encontrar bronquiectasias, EPOC, fibrosis quística. En la terapia con antibióticos de amplio espectro por 7 días o más en el último mes, en los pacientes que tienen malnutrición
cáncer y han pasado por hospitalizaciones, la pseudomonas aeruginosa. En pacientes con enfermedad renal crónica, en reemplazo renal con hemodiálisis, infección previa por influenza, uso de antibióticos como fluoroquinolonas, infección de la piel concomitante, vamos a encontrar microorganismos como el Staphylococcus aureus. En el tabaquismo, la legionela, y los pacientes que presentan disfagia o que han presentado accidente cerebrovascular que generan broncoaspiración, microorganismos anaerobios y bacilos gram negativos entéricos. Bueno, y algunos factores de riesgo que habla la guía ATS del 2019 de la American Thoracic Association nos hablan de características epidemiológicas: aislamiento previo menor a un año, hospitalizaciones recientes menor a 90 días y antibiótico-terapia reciente mayor a 90 días para contagio por microorganismos como pseudomonas y Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a encontrar unas generales como cuáles en nuestros pacientes: fiebre, taquipnea, astenia, adinamia, diaforesis, mialgias, cefaleas y cianosis. A nivel de tracto respiratorio, disnea, tos con presencia de expectoración purulenta o hemoptoica. También tos sin expectoración en el caso de los virus. Dolor torácico de características pleuríticas y alteraciones en la auscultación. En estos pacientes también vamos a encontrar el síndrome consolidativo, el cual lo podemos evidenciar en la valoración física. A nivel de la inspección vamos a evidenciar signos de dificultad respiratoria que podemos observar en el paciente. A nivel de la auscultación vamos a poder auscultar estertores, encontrar pectoriloquia o egofonía. A la palpación vamos a encontrar vibraciones vocales aumentadas por la consolidación. Y a la percusión, una matidez. En cuanto a la neumonía grave, podemos encontrar pacientes en falla respiratoria, sepsis, choque séptico, disfunción multiorgánica múltiple, signos de derrame pleural o infección extrapulmonar. En el diagnóstico vamos a tener unos pilares muy importantes, como cuáles: los datos derivados de una buena historia clínica, un buen examen físico, la categorización, que es muy importante para el manejo de los pacientes con neumonía, dado a que nos va a orientar la necesidad de estudios adicionales como radiológicos y paraclínicos, y la identificación del tipo y el lugar de asistencia para nuestro paciente. En cuanto a los criterios de hospitalización, tenemos edad mayor a 65 años, enfermedades concomitantes como cuáles: EPOC, bronquiectasias, neoplasias, diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad hepática crónica, abuso crónico del alcohol, desnutrición en nuestros pacientes, enfermedades cerebrovasculares y antecedentes de esplenectomía. Hospitalizaciones en el último año. Al examen físico podemos encontrar taquipnea, hipotensión, taquicardia, hipotermia, hipertermia, estado de conciencia alterado y evidencia de infección extrapulmonar. A nivel de los paraclínicos podemos encontrar leucocitosis o leucopenia, neutrofilia, una creatinina por encima de 1.2 miligramos de mercurio o un BUN por encima de 20 miligramos decilitro, evidencia de sepsis o disfunción orgánica, o también podemos encontrar la coagulopatía intravascular diseminada. En las imágenes podemos encontrar un compromiso multilobar y derrame pleural, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, entre otros. Y no hay que olvidar los factores sociales. Para la caracterización de nuestros pacientes debemos también
Utilizar herramientas muy importantes como los índices o escalas de gravedad. Para la neumonía tenemos escalas de gravedad para el manejo de pacientes en el ámbito ambulatorio o hospitalario, las cuales nos van a ayudar a identificar estos pacientes. Entre ellas está la escala CUR 65, que discrimina al paciente con menor gravedad para definir su manejo, si es hospitalario o ambulatorio, y la escala usada para definir la neumonía adquirida en la comunidad grave, la ITSA-ATS, que nos va a caracterizar el paciente para el ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Entre ellas encontramos la escala de severidad CUR 65, la cual consta de 5 parámetros. Cada parámetro se va a puntuar con una puntuación de 0 o 1, según si está ausente o no este parámetro en el paciente. La puntuación total va de 0 a 5 y según la puntuación se va a estratificar el paciente en 3 grupos. ¿Y qué nos mide esta escala? La C de confusión, la presencia de desorientación en persona, lugar o tiempo en nuestro paciente. U de urea, un BUN elevado por encima de 19 miligramos decilitro. La R, frecuencia respiratoria, por encima de 30 respiraciones por minuto. La B, presión arterial sistólica, una hipotensión en la cual hablamos de presión arterial sistólica por debajo de 90 y diastólica por debajo de 60 miligramos de mercurio, y 65 para edad de 65 años. En cuanto a los 3 grupos, el CUR, la escala CUR, se va a clasificar en grupo 1, grupo 2 y grupo 3 dependiendo del puntaje. De 0 a 1 vamos a hablar de un tratamiento a nivel ambulatorio. En el grupo 2 vamos a hablar de un puntaje de 2 para un tratamiento del paciente hospitalario. Y el grupo 3 vamos a hablar de una hospitalización, la cual se debe considerar un ingreso a la UCI con base a los criterios ATS-ITSA. Vale la pena resaltar que esta escala nos va a caracterizar el paciente que podemos manejar de manera ambulatoria y el paciente que requiere un manejo hospitalario. En cuanto a la escala ATS-ITSA, recordemos que esa es una escala que vamos a utilizar para caracterizar el paciente que debe ingresar a la unidad de cuidado intensivo. Esta escala presenta unos criterios mayores y menores. En cuanto a los criterios mayores, vamos a tener un paciente con necesidad de ventilación mecánica, un paciente con necesidad de soporte vasopresor, siendo 2 criterios mayores, y 9 criterios menores, en los cuales encontramos frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, una PAFI menor a 250, infiltrados multilobares en las imágenes radiológicas, confusión en el paciente, un BUN aumentado por encima de 20 miligramos de decilitro, una leucopenia, una trombocitopenia, una hipotermia y una hipotensión que requiere de alto aporte de líquidos. Ante la presencia de un criterio mayor o 3 de los 9 criterios menores, se obliga a la internación del paciente a la unidad de cuidado intensivo. Recordemos que la clasificación clínica de la neumonía adquirida en la comunidad está basada en condiciones de salud ya preexistentes que pueden comprometer el cuidado del paciente o no preexistentes. Los factores de riesgo específicos para un determinado agente etiológico, como lo revisamos anteriormente, la estratificación del riesgo con base en los índices de gravedad de la neumonía y, lo más importante, el juicio clínico del médico. No olvidemos también que debemos tener en cuenta algunas condiciones sociodemográficas, como la incapacidad del autocuidado del paciente, la carencia de soporte familiar y social, la residencia en áreas de difícil acceso, habitantes de calle, situaciones de conflicto armado y
edad avanzada en el paciente que no le permiten seguir una consecución adecuada del tratamiento. En el diagnóstico podemos también hacer uso de las imágenes diagnósticas, en este caso la radiografía de tórax. Tenemos patrones muy comunes como los que vemos en la presente imagen, en la cual es una radiografía de tórax en proyección antero-posterior, en la cual podemos evidenciar una consolidación por la opacidad que vemos en la radiografía y la cual está acompañada de un broncograma aéreo de distribución y extensión variable. Este es un patrón muy característico de la neumonía adquirida en la comunidad por Streptococcus pneumoniae. En cuanto a tratamiento, podemos encontrar medidas generales tras la hospitalización, como cuál la suplencia adecuada de oxígeno para lograr una saturación mayor al 90% de nuestros pacientes. En los pacientes con riesgo de hipercapnia debemos solicitar gases arteriales, debemos aportar una buena hidratación y balance electrolítico adecuado a nuestros pacientes, una terapia respiratoria adecuada, manejo de enfermedades concomitantes que tenga nuestro paciente, una presión arterial media por encima de los 60 miligramos de mercurio, una diuresis por encima de los 0.5 mililitros kilogramo por hora y un tratamiento antimicrobiano. Recordemos que el inicial debería ser entre las primeras 4 y 6 horas tras el ingreso hospitalario. En cuanto al tratamiento en pacientes ambulatorios del grupo 1, del puntaje entre 0 y 1 en la escala de CRB 65 o CURB 65, vamos a tener un paciente que se le va a dar manejo ambulatorio. Tenemos primero, en el primer escenario, un paciente sano sin factores de riesgo. Para él, el tratamiento ambulatorio de primera línea sería amoxicilina 1 gramo vía oral cada 8 horas o claritromicina 500 miligramos por vía oral cada 12 horas o acitromicina 500 miligramos diarios por vía oral. Hay algunas alternativas como cuáles: doxaciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas. En caso de que el paciente presente alergias a las penicilinas, intolerancia a los macrólidos o las tetraciclinas, se debe considerar un manejo con moxifloxacina 400 miligramos al día vía oral o levofloxacina 750 miligramos día por vía oral. Durante el tratamiento, la duración del tratamiento debe ser de 5 a 7 días. Cuando se utilice acitromicina, el tratamiento debe ser entre 3 a 5 días. Y pacientes con factores de riesgo o enfermedades concomitantes. En tratamiento ambulatorio, en su primera línea tenemos amoxicilina más ácido clavulánico, 1 gramo por vía oral cada 12 horas, asociado a claritromicina 500 miligramos vía oral cada 12 horas o acitromicina 500 miligramos vía oral diarios. Algunas alternativas, como las vemos en la tabla, nos hablan de cefuroxima 500 miligramos vía oral cada 12 horas asociado a claritromicina 500 miligramos vía oral cada 12 horas. En cuanto a pacientes que presenten alergia a las penicilinas, intolerancia a los macrólidos o fluoroquinolonas, moxifloxacina 400 miligramos por día vía oral o levofloxacina 750 miligramos al día por vía oral. En pacientes que tenemos hospitalizados en observación de urgencia, vamos a tener pacientes sin factores de riesgo y sin enfermedades concomitantes como primera línea beta-lactámico más macrólido. Penicilina cristalina 2 millones de unidades intravenosos cada 4 horas más claritromicina 500 miligramos intravenosos cada 12 horas. Algunas alternativas: ampicilina 2 gramos intravenosos cada 4 horas más claritromicina 500 miligramos intravenoso cada 12 horas. En pacientes alérgicos a las penicilinas, quinolonas respiratorias intravenosas.
Moxifloxacina 400 miligramos diarios intravenosos o levofloxacina 500 miligramos diarios intravenosos. Pacientes con factores de riesgos para bacilos gram negativos. Aquí tenemos manejo de primera línea para Colombia, todos esos tratamientos. Ampicilina sulbactam 3 gramos intravenosos cada 6 horas, más claritromicina 500 miligramos intravenosos cada 12 horas. Alternativas de tratamiento: cefuroxima 750 miligramos intravenosos cada 8 horas, más claritromicina 500 miligramos intravenoso cada 12 horas. Factores de riesgo para neumococo resistente a las penicilinas. Vamos a encontrar, en caso de sospecha de neumococo resistente a la penicilina, ceftriaxona 2 gramos diarios intravenosos más claritromicina 500 miligramos intravenoso cada 12 horas. En pacientes alérgicos a las penicilinas, quinolona respiratoria intravenosa, moxifloxacina 400 miligramos diarios intravenosos, levofloxacina 500 miligramos diarios intravenosos. Y para la hospitalización por razones psicoeconómicas, la hospitalización, bien sea en pacientes en observación de urgencias y hospitalización, el tratamiento va igual al primer grupo mencionado. En pacientes de la clasificación del grupo 3 con puntaje 3 del CRB 65, del CURT 65, vamos a hablar de los pacientes que tenían neumonía grave adquirida en la comunidad, sin factor de riesgo para Pseudomonas aeruginosa. Vamos a hablar en la primera línea de ampicilina sulbactam 3 gramos, tratamiento intravenoso cada 6 horas, más claritromicina 500 miligramos intravenoso cada 12 horas. Alternativa tenemos cefuroxima 750 miligramos intravenosos cada 8 horas, más claritromicina 500 miligramos intravenoso cada 12 horas. Pacientes con factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa. En la primera línea tenemos piperacilina más tazobactam de 4.5 gramos intravenosos cada 6 horas, más claritromicina 500 miligramos intravenosos cada 12 horas. Y pacientes con factores de riesgo para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, tenemos en primera línea ampicilina sulbactam 3 miligramos intravenosos cada 6 horas, más claritromicina 500 miligramos intravenoso cada 12 horas, más vancomicina, dosis de carga 25 miligramos kilogramos de peso y luego 15 miligramos kilogramo de peso cada 12 horas, o linezolid 600 miligramos intravenosos cada 12 horas. Eso sería el tratamiento de nuestros pacientes. Les agradezco por su atención prestada. Esta es la bibliografía de la cual se tomó el material. Muchas gracias para todos.